En este sentido, el razonamiento matemático ha sido declarado como parte del currículo escolar como una habilidad de que los estudiantes deben desarrollar, de que el aprendizaje debe ir mucho más allá de la memoria, aunque dentro de los procesos memorísticos también implica el razonamiento. También el razonamiento, bueno, las habilidades que los estudiantes deben desarrollar es el que pongan en juego o pongan en funcionamiento todos esos aspectos cognitivos que se vinculan con el razonamiento. El razonamiento es esa capacidad de pensar, esa capacidad de resolver, esa capacidad de llegar a una conclusión, la capacidad de encontrar respuestas. Y esa habilidad se va a ir desarrollando o se plantea como demanda cognitiva hacia los estudiantes. Si bien ha sido declarada como habilidad, distintos documentos curriculares, organismos curriculares, han propuesto de que debe ser una competencia que debe ser desarrollada por parte de los estudiantes. Y sin duda alguna, si los estudiantes deben desarrollar estas habilidades, los profesores también deben estar capacitados en relación con el razonamiento matemático. En el caso de Colombia, el currículo escolar desde el año 98 ha declarado en dos tipos de razonamiento, como es el razonamiento inductivo y deductivo. Incluso dentro de las pruebas y dentro de los procesos evaluativos se ha declarado de que el razonamiento matemático es importante. En mi caso también he ahondado un poco más acerca del currículo de México debido a que me he formado aquí en tanto la maestría como el doctorado y también tiene una fuerte incidencia de que los estudiantes deben ser capaces de razonar. Bueno, como bien lo decía ahorita, los estudiantes deben ser capaces de razonar y los profesores juegan un papel importante en el desarrollo de este razonamiento matemático. Y esto tiene fuerte incidencia, el razonamiento matemático en el conocimiento, debido a que el razonamiento promueve la construcción del conocimiento y su incidencia con relación al razonamiento es en los tipos de razonamiento. Hay una alta gama de razonamientos, el razonamiento algebraico, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, el razonamiento proporcional, entre otros. Sin embargo, también tenemos otra rama de lo que tiene que ver con el razonamiento. Ya mencioné la importancia del razonamiento dentro del currículo que se declara como demanda. Ahora bien, ¿hacia dónde se han orientado los estudios o las investigaciones que se han enfocado en el razonamiento matemático? Por un primer lado, de acuerdo a la revisión que hemos hecho a lo largo de este tiempo que hemos investigado acerca del razonamiento matemático, nos hemos dado cuenta de que el razonamiento ha sido investigado desde los aspectos o desde los ámbitos socioculturales y esto ha tenido que ver con lo colectivo, es decir, dentro de las aulas de clases en conjunto, donde participan los estudiantes y también participa el profesor de matemáticas. Y otras investigaciones se han enfocado en lo cognitivo, pero desde lo individual, cómo es que resuelven determinadas tareas, pero interesados, enfocados en cómo es ese razonamiento matemático de forma individual, aunque se apliquen tareas de forma conjunta en un determinado espacio, en un determinado escenario, queremos saber cómo es que resuelven de forma individual determinadas tareas en distintos contextos de la matemática, desde la geometría, desde el álgebra, desde la estadística, desde la aritmética, pero de forma individual. Y estas investigaciones se han centrado en esos procesos mentales, en lo que, cómo es que resuelven esas tareas en matemáticas. Si bien las investigaciones que yo he venido desarrollando se han enfocado en lo cognitivo y desde la forma individual, y hemos querido profundizar, bueno, entonces, ¿hacia dónde se han orientado los estudios acerca del razonamiento matemático de forma individual y particularmente desde lo cognitivo? Y hemos encontrado, de acuerdo a toda esta profundización que hemos hecho, una revisión sistemática que se publicó en el año 2020 declara de que esto se ha vinculado con las prácticas matemáticas, es decir, el razonamiento matemático se ha hecho en los estudios de forma general debido a que no se han interesado en un aspecto de la matemática, sino que, como bien lo decía anteriormente, en un razonamiento de forma
general amplia, como es el inductivo, el aductivo, el deductivo, el por analogía, estos razonamientos no se enmarcan dentro de una asignatura o de un elemento de la matemática en particular. Otros estudios sí han investigado en algo en específico que se vincula con un área de la matemática misma. Y es ahí donde aparece el razonamiento algebraico, el razonamiento geométrico, el razonamiento proporcional. Ahora, también nos hemos dado cuenta de que las investigaciones se han orientado en algunos aspectos del razonamiento matemático. El currículo también declara de que el razonamiento matemático se vincula con otros aspectos como lo es la generalización, lo es la argumentación, lo es la conjeturación, lo es la prueba. Y cada una de estas investigaciones se han vinculado en el estudio del razonamiento en aspectos específicos del mismo, como lo mencionaba anteriormente. Otras investigaciones en relación con el razonamiento matemático han realizado propuestas de cómo es que se desarrolla el razonamiento matemático en un ambiente de enseñanza. Y otras investigaciones han propuesto modelos teóricos para el estudio del razonamiento, y estos estudios han sido de tipo empírico y han permitido también ser validados con aplicaciones de distintas tareas, de experimentos de enseñanza, de acuerdo a estas investigaciones. En relación con este cognitivo, también nos hemos encontrado que otras investigaciones se han centrado en las formas centrales y clásicas del razonamiento matemático, como la aducción, la inducción, la deducción y la analogía, que son bastante conocidos. Y no solamente son conocidos dentro del área de educación matemática, sino dentro de otras áreas, como las mencionaba al principio, y que han tenido incidencia en nuestra disciplina, como lo es la educación matemática. Estas investigaciones en relación con el estudio de la aducción, inducción, deducción y por analogía han retomado propuestas anteriores, como lo es el caso de Peirce, quien propone el estudio de estas formas clásicas y centrales del razonamiento matemático. Y estas investigaciones en su mayoría se han dedicado a investigar en qué es lo que hace el estudiante y también lo que hacen los profesores de matemáticas en formación. Y en su mayoría se han dedicado a investigar en los contextos de la aritmética o de la geometría. Ahí lo que hemos encontrado allí es que son pocas las investigaciones que se han realizado con el profesor de matemáticas en servicio. Ahora bien, uno de los terrenos que consideramos y que hemos comprobado de que promueve el razonamiento matemático, uno de los tantos, y que permite involucrar todas estas habilidades que mencionaba anteriormente, es el reconocimiento de patrones. Y esto se vincula con la generalización. Y de acuerdo a estas formas centrales y clásicas del razonamiento matemático en general, hemos encontrado de que la mayoría se han dedicado a investigar lo que es el razonamiento aductivo y el razonamiento inductivo. Y en estos contextos se ha reportado de que se reconocen dificultades asociadas con el contexto de la generalización de patrones, como lo es el reconocer el comportamiento del patrón, el generalizar y justificar patrones de tipo numérico en notaciones algebraicas, en lo que se involucra esa traslación desde lo aritmético a lo algebraico, el profundizar en analizar esa traslación de ambos contextos. Y también en relación con el profesor, hemos encontrado de que a los profesores se les dificulta explicar cómo es que sus estudiantes resuelven este tipo de tareas e ir mucho más allá de un resultado, ¿no? De una respuesta. Entender cómo es ese proceso de razonamiento que evidencian sus estudiantes al momento de resolver este tipo de tareas. En relación con las investigaciones de la generalización, en su mayoría se han realizado con patrones de tipo lineal, asociados con funciones lineales, y son pocos los estudios que se han realizado con patrones cuadráticos. Sí los hay, pero son pocos los estudios que se han realizado en este contexto. Para fines de esta conferencia, traigo dos ejemplos de investigaciones que hemos realizado. Yo pertenezco a un grupo de investigación aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero, ARPEMAT, quien significa argumentación, razonamiento y prueba en educación matemática. Quien lo coordina es la doctora Guadalupe Cabañas Sánchez.
y yo pertenezco a este grupo de investigación y de estas investigaciones hacen parte de este grupo, ¿no? Estas dos investigaciones que menciono, y es la primera, es el razonamiento inductivo en profesores de matemáticas al resolver tareas de generalización. Si bien en el título está el razonamiento y un tipo de razonamiento como lo es el razonamiento inductivo, y hablamos del contexto que es la generalización. Otra investigación que vamos a ver a continuación es el razonamiento, pero matemático. De aquí no nos enfocamos en un solo tipo de razonamiento. Hablamos de personas, de participantes de esta investigación, que fue un profesor de secundaria, en el contexto de la generalización de patrones y en este caso cuadrática. Bueno, ambos fueron en el contexto de lo cuadrático. Bueno, de la primera investigación que se titula Razonamiento inductivo en profesores de matemáticas al resolver tareas de generalización, el objetivo de este estudio consistió en examinar el razonamiento inductivo de profesores mexicanos de matemáticas de secundaria al resolver tareas de generalización de una sucesión cuadrática. En esta investigación se asumió que el razonamiento inductivo es un proceso del pensamiento humano que produce afirmaciones y alcanza conclusiones. El razonamiento inductivo inicia o parte desde el estudio de casos particulares hasta llegar a una generalidad. Como parte del estudio del razonamiento inductivo, nos sustentamos en un modelo teórico que dentro de la literatura se conoce como el modelo teórico del razonamiento inductivo, propuesto por Cañadas y Castro en el año 2007, el cual vamos a profundizar más adelante. Como generalización, en esta investigación lo estamos asumiendo como un proceso cognitivo que consiste en reconocer lo común, lo invariante, entre un conjunto de objetos o situaciones para asociarlo a una regla general que lo contenga. Como patrón figural que hace parte del contexto dentro de la generalización, se entiende como una configuración, una secuencia estructurada de objetos en etapas dadas, las cuales están configuradas en determinada forma, no son arbitrarias, su orden, sus arreglos no son arbitrarios, todo tiene una razón de ser. Y estos objetos, de acuerdo a su organización, exhiben, muestran, manifiestan características asociadas con representaciones esquemáticas. El modelo teórico del razonamiento inductivo surge de investigaciones previas, como lo es la de Polya, Castro, Cañadas y Rey. Este modelo consta de 7 pasos. El primer paso consiste en el trabajo con casos particulares, el segundo en la organización de estos casos particulares, el tercero en la identificación de patrones, el cuarto la formulación de conjeturas, el quinto la validación de conjeturas, el sexto la generalización y el séptimo la justificación de conjeturas. Si se dan cuenta, dentro de este modelo inician con el estudio de casos particulares hasta el planteamiento de una regla general que está asociada con la generalización y que esta regla debe ser justificada desde la matemática misma. Ahora, ¿cómo se realizó esta investigación? Bueno, el estudio de esta investigación las fases de esta investigación inició con el diseño de una prueba piloto, la cual era para poder validar el instrumento que se iba a utilizar para la recolección de los datos con estos profesores de secundarias de México. Para poder validar este instrumento por cuestiones ya de acercamiento, de confianza que se tenía, se hizo con un grupo de profesores de Colombia que enseñaban en ese momento matemáticas en secundaria. De acuerdo a esta validación, esto nos permitió hacer ajustes a las preguntas, de la forma como se entendían, la cantidad de preguntas, la síntesis, la sintaxis de las mismas, cuidar las representaciones que se estaban empleando dentro de estas tareas. Todo esto nos sirvió para este rediseño del cuestionario, que los nombramos en ese entonces así, que constaba de las tareas que se aplicaron. Posteriormente se hizo un estudio exploratorio con estas tareas con profesores en México. Participaron en total 16 profesores de matemáticas de secundaria en México.
Y durante su participación fue de la siguiente forma. Esto se realizó durante un taller que se realizó en un congreso de matemáticas. Ellos trabajaban en ese momento en el estado de Guerrero, que para nosotros en Colombia sería como el departamento, ¿no? El estado de Guerrero, y en un determinado lugar del estado, ¿no? En primer lugar, ellos resolvieron las tareas de forma individual en un ambiente de lápiz y papel. Posteriormente, de acuerdo a las investigadoras que participamos en ese momento de esa investigación, nosotras íbamos observando, íbamos analizando qué profesores habían tenido respuestas diferentes, respuestas interesantes en la resolución de esas tareas, y posterior a ello, a estos profesores se les invitaba a que participaran de forma colectiva, de que compartieran su proceso de solución, y además resolvían también dudas, preguntas que los otros profesores, sus colegas, incluso también las investigadoras que estábamos participando, pudiéramos tener. Las tareas fueron las siguientes. Esta tarea se conoce como la tarea de la piedra del patio, en la que se plantea lo siguiente. En la construcción de un patio se colocan piedras circulares de igual tamaño. Para observar el avance que sigue la construcción, se toma una foto al patio por etapa. En la etapa 1, es la que vemos aquí, en la etapa 2, que vemos acá, y en la etapa 3. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Cuántas piedras circulares se han colocado para la sexta etapa si en la construcción del patio se avanza de la misma manera? Justifica tu respuesta. ¿Cuántas para la etapa 50? Justifica tu respuesta. ¿Cómo se puede hallar la cantidad de piedras circulares para cualquier número de etapa? Describe ampliamente tu respuesta. Si se dan cuenta, cada una de estas preguntas se le pide de que el profesor respondiera ampliamente cómo era de que había resuelto esta tarea, debido a que posiblemente pudiera poner nada más la respuesta y nos quedábamos, ajá, pero ¿cómo fue que llegó a esa respuesta? En este sentido, esta investigación fue adaptada de una investigación previa que fue realizada en el año 2017. Esta tarea tiene como característica lo siguiente: es un patrón figural, debido a que es una configuración de objetos que para este caso son piedras, y es de forma creciente, va creciendo de una etapa a otra. Es una progresión aritmética de orden 2 en los números naturales. Y además de esto, las preguntas tienen relación con los términos particulares, como lo es la sexta y la 50, sexta siendo una etapa cercana y 50 siendo una etapa lejana, para posteriormente preguntarle, ajá, pero ¿cómo fue de que llegas a esa construcción de la regla general? La sucesión cuadrática asociada al comportamiento de este patrón figural es de la forma n a la 2 más 3n más 4, siendo de que nada más se involucran los números naturales. La siguiente tarea es la tarea que le titulamos la tarea de la rana, y se plantea lo siguiente: observa la secuencia de la siguiente figura, justifica ampliamente el proceso de solución en cada una de las preguntas. Aquí también aquí, a diferencia de la anterior, perdón, las preguntas iban orientadas hacia los casos cercanos, como lo es el 5 y el 7, y posterior a ello se le plantea la figura n asociada a la regla general. Esta también fue una adaptación de una tarea previa. Aunque son adaptaciones, el grupo de investigación realiza nada más, toma de las investigaciones previas el contexto del patrón. Tanto las preguntas como todo lo relacionado alrededor de ello, eso lo hacemos como grupo de investigación. Para este caso también es un patrón figural creciente. A diferencia de la tarea 1, involucra más objetos que se comportan de forma independiente, aunque se asocia a una sucesión cuadrática. A diferencia de la tarea de las piedras, solamente se involucra la variable piedras y la variable número de etapas. Para este caso, el patrón figural representa la variable cuadrados grises, la variable cuadrados blancos, y en conjunto forman una representación y que conforman el patrón figural. Y además el número de la figura. La progresión aritmética de orden 2 también se ubica dentro de este tipo de progresión. Y las preguntas
también, como lo mencionaba anteriormente, son términos particulares y generales, y estas son las reglas generales de la sucesión cuadráticas asociadas al comportamiento de los cuadrados grises, cuadrados blancos y al rectángulo que incluye el arreglo de los cuadrados blancos y de los grises. Cabe mencionar también de que las preguntas que se le plantearon a los profesores solo estuvieron orientadas hacia los cuadrados grises. Sin embargo, cada una de sus representaciones o de acuerdo a su forma de percibir el patrón figural también podía involucrar los cuadrados blancos o el rectángulo mismo. Ahora, para analizar esta investigación tuvimos en cuenta las producciones escritas de los profesores y cómo fue esa participación individual de forma oral ante el grupo en esa discusión. Como categoría de análisis tomamos el modelo del razonamiento inductivo que contiene los pasos y las subcategorías son cada uno de ellos. Estas participaciones que ellos tuvieron fueron videograbadas para poder entonces analizar qué fue lo que nos dijeron al momento de presentarse la discusión de forma grupal. Y las producciones escritas, también le tomamos registro fotográfico, fueron recogidas para el posterior análisis. Bueno, ¿qué obtuvimos de esta investigación? Estos fueron los resultados en relación con la tarea 1 y la tarea 2 de los 16 profesores, que fue lo que evidenciaron cada uno de los pasos del razonamiento inductivo, de los cuales vamos a profundizar más adelante. Si bien los pasos con mayor frecuencia que se presentaron fueron el trabajo con casos particulares, la identificación del patrón y la formulación de conjetura. Estos fueron los profesores que generalizaron. Ahora vamos con cada uno de estos pasos para ejemplificarlo. Bueno, el trabajo con casos particulares y nos vamos a orientar hacia el estudio de la primera tarea que involucra la cantidad de piedras con relación al número de etapas. Encontramos que el trabajo con casos particulares de forma general de estos profesores consistió en identificar la cantidad de objetos en cada etapa de la sucesión. Pero encontramos que esas formas particulares de identificar esta cantidad no era cada uno no fue de la misma manera. Cada uno siguió una ruta para poder identificar esta cantidad de objetos que son las piedras en cada etapa de la sucesión. Por ejemplo, nosotros le llamamos que estos conteos, como no son arbitrarios, todo tiene una razón de ser, le llamamos conteos estratégicos. Para este caso de este profesor en particular, él hace unas acciones muy curiosas y es que él cuenta en esta forma: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Para este caso, él hace un conteo de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. El profesor está pensando en establecer ese conteo para poder establecer una relación de correspondencia entre la cantidad de piedras en relación con este conteo estratégico que realiza con el número de la etapa. Además de eso, el profesor se da cuenta de que hacen falta piedras. Por ejemplo, para la etapa 1 hace falta una piedra, para la etapa 2 se da cuenta de que hacen falta 2 piedras y para la etapa 3 hacen falta 3 piedras. Y este conteo está estableciendo relaciones con el número de la etapa, no es un conteo arbitrario. Y otros profesores se van con el conteo total de la cantidad de piedras. Por ejemplo, para el profesor 5, su trabajo consistió en contarlos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para este caso 11 y para esta etapa 22. Y desde este conteo, desde esta representación de forma aritmética, establecer el tipo de sucesión con la cual está trabajando. Si bien vemos de que uno de los factores que incide fuertemente o de las acciones que se evidencia al momento de resolver este tipo de tarea es la visualización, que va mucho más allá de ver o de observar, sino de qué está percibiendo de esta organización, de esta distribución, de este arreglo para llegar a su objetivo, que es establecer una regla general.
En relación con la organización de casos particulares, de forma general, encontramos de que los profesores se apoyan en tablas de doble entrada para organizar esos casos particulares que han analizado previamente. Estas tablas de doble entrada, al momento de hacer el registro de la cantidad de piedras, que para este ejemplo que he tomado es la cantidad total para cada una de las etapas, es para poder establecer u organizar de forma ahí valga la redundancia, de forma organizada, de forma clara, las diferencias que hay o el aumento que hay de una etapa a otra en relación con la cantidad de piedras. Esto a este profesor le permite establecer de que de la etapa 8 a la 14 hay 6, de la 14 a la 22 hay 8, de la 22 a la 32 hay 10, y que en relación con este aumento también hay una diferencia que es de 2, 2 y 2. Bueno, en relación con la identificación del patrón, los profesores tuvieron formas particulares de reconocer el patrón. Y esto tiene que ver cómo es que el profesor analizó el comportamiento del crecimiento de la cantidad de los objetos en cada una de las etapas y cómo fue que reconocieron por partes, para el caso del primer profesor que mencionaba, por partes la figura y establecer una relación de correspondencia. Una de las cosas que tuvo incidencia o uno de los factores o de los conocimientos que tuvo incidencia en esta construcción fue la figura del cuadrado que vemos aquí y la del rectángulo. Y esto tiene que ver con que para poder establecer una relación de correspondencia entre la cantidad de piedras y la cantidad de el número de la etapa, el profesor identificó de que o percibió, vamos a utilizar ese término, percibió un cuadrado, el cual no estaba completo. Este cuadrado, para relacionarlo con su área, con la cantidad de piedras, con el significado de la multiplicación y esas estructuras multiplicativas, él se da cuenta de que para este caso, por lo menos para la etapa 1, hay 3 y esto lo eleva al cuadrado y le resta 1. Para la etapa 2 hay 1, 2, 3, 4 y le resta este 2 y 1, 2, 3, 4, 5 y le resta 3. Si se dan cuenta, aquí al momento de establecer esta cantidad de números, luego hace una relación con este conteo que él estableció previamente, que es el 1 más el 2 más 2 y el 3 más el 2, que coinciden con la cantidad de piedras que hay en los lados del cuadrado que él percibió. También establece de que le resta esta parte que le hace falta a ese cuadrado para que sea un cuadrado, esa cantidad de piedras. A diferencia del otro profesor que se fue por el camino del método de diferencias y esto le permitió a él establecer de que la sucesión va aumentando, en su primera diferencia va aumentando, no va de forma constante, pero en su segunda diferencia sí va aumentando de forma constante. Lo que hace es que reconoce de que el comportamiento asociado a este patrón es de forma cuadrática. Ahora bien, ¿cómo fue que llegaron a la formulación y la validación de la conjetura? La formulación de la conjetura en relación con el profesor, de los profesores que perciben esto desde lo figural, ellos perciben figuras asociadas, perciben desde la descomposición de la figura, composición o descomposición, y esto les permite establecer relaciones de correspondencia entre la cantidad de piedras de acuerdo a su descomposición y al número de la etapa, y los llegan a representar a través de una estructura algebraica. Esa transición lo hacen desde lo figural, desde lo numérico y posteriormente a lo algebraico. Estas fueron las conjeturas en general, bueno, en total que formularon los profesores para la tarea 1. Si se dan cuenta, son equivalentes entre sí. Sin embargo, son representaciones de forma algebraicas de forma diferente. Cada uno tuvo su forma de percibir el comportamiento del patrón, tanto en la tarea 1 como en la tarea 2. En relación con la generalización, hubo profesores que llegaron a esa generalización sin formular conjeturas, sin formular esas hipótesis de cómo era el comportamiento del patrón, y es precisamente a través del método de diferencia.
ellos se apoyaron ya en una regla general que ya se utiliza, que es la que nos permite encontrar los coeficientes de una sucesión cuadrática. Y ellos, como ya saben la cantidad de elementos de términos de la sucesión cuadrática, lo que hacen es hallar las diferencias entre ellos, desde la primera a la segunda, se dan cuenta que no es constante y utilizan esta fórmula que está aquí, donde con base en esas diferencias reemplazan y les permite encontrar los coeficientes A es igual a 1, B es igual a 9 y C es igual a 4. Lo hacen de forma algorítmica y encuentran la sucesión asociada al patrón. Tenemos a los profesores que formulan conjeturas desde la correspondencia y estos profesores lo hacen desde el comportamiento del patrón figural, establecen relaciones de correspondencia como lo vemos aquí y estas reglas son equivalentes a estas reglas que están acá, pero el camino para llegar a ellas son totalmente distintos. De acuerdo a esta investigación, podemos hacer las siguientes reflexiones de esta investigación. El contexto de las generalizaciones de patrones figurales, vemos de que hay dos tipos de, bueno, el mismo contexto que es lo figural, pero dos tipos de tareas. La primera involucraba la variable piedras con relación al número de etapas y en el caso del patrón figural de la segunda tarea involucraban cuadrados grises, cuadrados blancos, rectángulos y el número de la figura. Son dos tareas diferentes, pero este patrón permitió, facilitó de que los profesores involucraran sus capacidades inferenciales perceptivas, como lo vimos, esa percepción de cómo es que se comportaba el patrón, y simbólicas para representar ese comportamiento que identificaron en su proceso del razonamiento inductivo. Y se observaron, como bien lo mencionaba anteriormente, dos formas diferenciadas de trabajar con los objetos del patrón figural de cada tarea, como lo es la descomposición de la figura, que para este caso es distinta a la que estableció el profesor para el ejemplo que mencionaba y describía el razonamiento inductivo por parte de él. Como lo vemos aquí, para este caso el razonamiento inductivo que siguió este profesor fue una descomposición y si se dan cuenta, reconoce de que hay dos piedras que permanecen de forma constante, él lo representa de forma simbólica a través del número más 2 y se da cuenta para este caso de que hay un rectángulo y establece relaciones de correspondencia, por lo menos aquí hay dos piedras, significa que es el número de la etapa más 1, como lo vemos aquí, multiplicado por el número de la etapa, que es 1, más 2, que corresponde al largo de este rectángulo. Esto lo asocia al área del rectángulo con estructuras multiplicativas, ¿no? Y en el caso de la rana, también hacen descomposiciones y es en dos partes. Las patas de la rana observan el comportamiento de cómo es que aumenta de una a otra, hacen su representación 4, que hace relación o correspondencia a la cantidad de 4 patas de la rana, cuyo comportamiento es asociado a una forma lineal, que es 1 más 2, y en el centro también se percibe un rectángulo y se relaciona con el significado del área a través de estructuras multiplicativas como la vemos aquí. Ambas expresiones representan el comportamiento del patrón figural en total. Y tenemos el método de diferencias, que es la cantidad de piedras que hay por cada uno de ellos, y pues ya esto lo explicaba, para llegar a esta sucesión. Eh, eh, esta regla general, que es la sucesión cuadrática asociada al comportamiento del patrón de la primera tarea. En relación con las tareas, vemos de que estas tareas permiten de que haya esa transición en cada uno de los pasos de razonamiento inductivo y que no todos siguen estos pasos de forma ideal, es decir, no todos evidencian los 7 pasos, algunos presentan el 1, presentan el 3, presentan el 4, y vemos de que este tipo de tareas favorecen desde sus configuraciones a que se puedan interpretar de diferentes maneras. Las respuestas pueden ser múltiples debido a las características de las tareas. Y en relación con el modelo teórico, encontramos de que los estudiantes al momento de resolver este tipo de tareas se quedan con el trabajo con casos particulares, la identificación del patrón hasta la formulación de una conjetura. En cambio, el profesor llega hasta la generalización. Bueno,
Ahora vamos con el ejemplo del razonamiento matemático. Rápidamente lo voy a explicar. De un profesor de secundaria en el contexto de la generalización de patrones cuadráticos. En la anterior investigación fue producto de la investigación que realicé durante la maestría, en la cual nos enfocamos en un solo tipo de razonamiento, que fue en el razonamiento inductivo. Para este caso, quisimos ir mucho más allá, investigar acerca de qué más razonamientos emergen al momento de resolver este tipo de tareas. Y además de esto, irnos también a otro contexto, no solamente en el contexto figural, sino también en el contexto numérico. Y además nos apoyamos para poder entender ese razonamiento por parte del profesor. Nos fuimos con la argumentación, con los argumentos del profesor, entender qué es lo que ellos habían resuelto en este tipo de tareas, como lo es el contexto de la generalización de patrones cuadráticos. El objetivo de esta investigación consistió en caracterizar el razonamiento matemático basado en los argumentos emergentes de un profesor de matemáticas de secundaria, aquí nada más vamos a tener a un profesor, en el contexto de la generalización de patrones cuadráticos figurales y numéricos. En esta investigación se asume el razonamiento matemático ya como un proceso del pensamiento que involucra el desarrollo y evaluación de argumentos a través de la conjeturación y la generalización. Quiero decirles de que el razonamiento matemático dentro de la disciplina es un término polisémico. De acuerdo a la naturaleza de la investigación, se asume ese razonamiento matemático. Es decir, no hay un consenso, no hay un acuerdo acerca de lo que se entiende razonamiento matemático. Sí entendemos de que el razonamiento está asociado a ese proceso del pensamiento que te permite llegar a una conclusión. Eso sí lo tenemos claro, pero en el razonamiento matemático dentro de la disciplina no hay un consenso, no hay un acuerdo debido a las múltiples prácticas que se relacionan con el razonamiento. De acuerdo a lo que yo vaya a investigar, voy a asumir también lo que es el razonamiento matemático. En esta investigación, precisamente ya en la investigación doctoral que desarrollamos, nos enfocamos en tres tipos de razonamiento, como lo es el aductivo, inductivo y deductivo. El aductivo se entiende como ese proceso del pensamiento que permite generar una conjetura, una hipótesis de forma novedosa para explicar hechos sorprendentes. El deductivo se entiende como ese proceso de validación formal de la conjetura en casos particulares nuevos, porque es en el contexto de la generalización. Y el inductivo como ese proceso de verificar que esa conjetura que se ha formulado de forma experimental con casos particulares conocidos, ¿no? Cabe mencionar de que, de acuerdo a este modelo, tenemos que el razonamiento aductivo, el orden sería el razonamiento aductivo, inductivo y deductivo, pero eso sería lo ideal. Sin embargo, puede presentarse el aductivo y deductivo, puede presentarse el inductivo deductivo o solamente puede presentarse el aductivo. Eso lo vamos a entender más adelante. Ya dentro de lo que se entiende la argumentación, es ese proceso secuencial que permite inferir conclusiones desde unas premisas por medio de la comunicación interactiva entre personas. Hay una relación entre razonamiento y entre lo que argumento, ¿no? Y los argumentos nosotros los estudiamos a través de un modelo que se conoce como el modelo argumentativo de Toulmin, que está conformado por 6 elementos, que es datos, calificador modal, la conclusión, la garantía, el respaldo y la refutación. Y para fines de esta investigación solamente nos centramos en el núcleo del argumento, que lo es el dato, garantía y conclusión. Bueno, ¿cómo hicimos esta investigación? Esta investigación es un estudio de caso de tipo cualitativo y tuvo 3 momentos. Fue la preparación del escenario de investigación que íbamos a implementar con estos profesores. A diferencia de la investigación anterior, esta investigación se desarrolló durante los tiempos de pandemia, por lo cual nos apoyamos de herramientas tecnológicas en la cual se abrió una convocatoria a los profesores a través de las redes sociales y esto nos permitió tener un acercamiento a una población de profesores tanto de Colombia, México y Argentina. En total participaron 16 profesores, ahí coincide con la cantidad de los profesores anteriores, y para fines de esta investigación solo nos centramos en 5 profesores de matemáticas de secundaria.
ven, como lo decía anteriormente, estos profesores, debido a la experiencia que teníamos, fueron de México, Colombia y Argentina. En esta investigación fueron 7 tareas que se aplicaron en el contexto de la generalización de patrones cuadráticos. No solamente nos enfocamos en lo cuadrático, sino también en lo lineal, pero para fines de esto solamente me voy a centrar en lo cuadrático. También nos apoyamos de esta tarea de las piedras, la quise tomar para ahorrarnos ya la explicación de la misma. Y aquí menciono de la tarea en el contexto numérico, que si bien esta tarea no, lo desafiamos a los profesores debido a que los términos de la sucesión no están completos, es un patrón de tipo de extrapolación debido a que faltan términos, lo desafiamos a encontrar esos términos, analizar desde lo aritmético el comportamiento del patrón y las preguntas estuvieron orientadas hacia determine los términos que hacen falta de la sucesión y encuentre el número que está en la posición 145 de esta sucesión, que son términos en sí cercanos y lejanos. Cabe mencionar que esta sucesión de tipo numérica fue diseñada por el grupo de investigación que mencionaba al principio de ARPEMAT. Para el análisis de los datos tuvimos en cuenta 3 momentos con base en las producciones verbales y escritas de los profesores, debido a que en esta investigación también se les invitaba a los profesores que compartieran su forma de resolver sus tareas ante el grupo, respondían preguntas y también respondían preguntas nuestras y además de eso, esas respuestas diferentes que veíamos, invitábamos al profesor a que participara en entrevistas semiestructuradas con el consentimiento del profesor para poder profundizar en ese razonamiento. Con base en esa reconstrucción de la argumentación del profesor, basados en el modelo argumentativo de Toulmin, que voy a explicar adelante, nos permitió identificar y describir el razonamiento a partir de una propuesta que realizan las colegas Soler Álvarez y Manrique. Y luego de esto, de hacer este análisis, esta identificación y descripción, se hace una triangulación. ¡Ay! ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Bueno, se triangularon la información. Para poder distinguir los razonamientos, tuvimos en cuenta los elementos del modelo argumentativo de Toulmin, como lo es el dato, garantía y conclusión, que nos va a permitir diferenciar, distinguir los razonamientos. Estas son las estructuras de la estructura del modelo argumentativo de Toulmin. En el razonamiento aductivo se toman como datos esas representaciones, ya sea desde lo numérico o figural, para llegar finalmente a una conclusión que es la conjetura que formular. Lo que le permite concluir esa conjetura, ¿qué le garantiza? Son desde la matemática esos patrones, relaciones, regularidades, otras conjeturas y propiedades observadas desde los datos. El razonamiento inductivo ha tomado como dato esta conjetura que formuló desde la aducción y la conclusión es que llega es que acepta que esta conjetura que ha formulado es verdadera. Y esto lo hace a través de la verificación de la conjetura mediante ejemplos. Verifica que esta conjetura sí funcione para decir es verdadera. Y el razonamiento deductivo evidenciado de acuerdo a este modelo y en el contexto de la generalización es que ya utiliza esa regla general que ya sabe que es verdadera, toma como datos los casos particulares, pueden ser conocidos o no conocidos, aplica la regla y esto lo que le garantiza es que como ya asumió la regla como válida, ya puede aplicarla. Ahora, ¿qué evidencias tenemos por parte del profesor, no? Aquí hay otro ejemplo. Toma como piedras, uno de los argumentos del profesor coincide con su argumento 2, es que tomó como dato la cantidad de piedras que hay en los extremos para concluir finalmente de que este comportamiento es el doble del número de etapa más 2 y lo que le garantiza esta conclusión es la relación del número de etapa y la cantidad de piedras en los extremos. Aquí vemos un extracto del argumento por parte del profesor que nos permite a nosotros organizar este argumento a través del modelo de Toulmin y también analizarlo. Como llega a la conclusión de que es una conjetura y que lo que le garantiza es esa relación de correspondencia que él establece, esa es la evidencia de un razonamiento aductivo. Aquí también vemos como parte de sus argumentos de este profesor
es el comportamiento del centro, que como lo mencionaba anteriormente, puede estar asociado, de acuerdo a la percepción, a la multiplicación, y en este caso correspondía a la cantidad de piedras en el centro. Ambas conjeturas corresponden al comportamiento del patrón y lo relacionamos con el razonamiento inductivo. Esta es la descomposición que realizó este profesor. Como evidencia del razonamiento inductivo, este profesor toma como referencia, como base, esa conjetura que ha formulado y coincide con la cantidad de piedras que hay en total. Él hace esa comparación. En la tabla, en la etapa 1 hay 8, debe coincidir al momento de sustituir en la regla general que ha construido, en su conjetura que ha construido, debe coincidir esa cantidad con el resultado que le da de esa sustitución. Cuando él coincide esta cantidad con su sustitución, él dice de que efectivamente esta regla general es verdadera. Es el razonamiento inductivo, que lo vemos aquí. Y como parte del razonamiento deductivo, utiliza esa regla general que es la conjetura, que pasó por todos estos procesos, ya la verificó, ella la utiliza para responder preguntas que hacen parte de la tarea y llega a su conclusión de que para la etapa 50 es 2654 y lo que le garantiza es cuando usa esta regla general que ha sido ya validada desde la inducción. Como vemos, el razonamiento matemático de este profesor sigue por una ruta para llegar finalmente a ese proceso de validación. Primero visualiza, percibe esas formas del patrón. Miren, en este caso es diferente a lo que les planteaba al principio. Este profesor percibió de forma diferente el comportamiento del patrón, hizo un conteo estratégico, identifica el patrón, lo hace por parte, las conjeturas, tanto los extremos como el centro, hace una conversión de esa identificación verbal, como lo expresa, a una expresión algebraica, se apoya de una tabla para verificar que su conjetura es verdadera, y ya como evidencias de razonamiento deductivo, es cuando utiliza la regla. Todas estas son acciones desde el razonamiento que lo hemos venido estudiando. Como parte de reflexión de esto último, comparamos ambos contextos desde lo figural y lo numérico que nos relaciona las acciones del profesor. Hay una coherencia. Por ejemplo, para el caso del profesor 1, se fue por el camino de la descomposición de la figura, y al momento de resolver la tarea del patrón numérico, realiza una descomposición, pero la hace desde lo aritmético, estableciendo relaciones de correspondencia entre el término y la posición del término que ocupa dentro de la sucesión, a lo que llega a una regla general de esta forma, que también transita con diferentes acciones dentro de su razonamiento. Vemos que el profesor 2 también tiene otra forma de reconocer el patrón, el profesor 3 también tiene otra forma de reconocer el patrón figural. Igual hay aquí para este caso, las representaciones de los profesores, aunque llegan a la misma regla, sus acciones son totalmente diferentes para establecer esas conjeturas y pasarlas por el proceso tanto de verificación y validación. Y hubo evidencias de un solo profesor que se fue por el camino de métodos de diferencia y que llega a la regla general ya de forma simplificada en su totalidad. Entonces, agradeciéndoles mucho por escucharme y estoy atenta a las preguntas. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para esta conferencia. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? No Aló, los... aló. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Ok. correcto. Bueno, muchísimas gracias, profesora Karina, por esta reflexión tan interesante acerca pues del razonamiento matemático en el contexto de la generalización de patrones, en donde pues usted nos inicia hablando sobre pues el concepto de razonamiento desde la psicología, desde la filosofía,
para pues ir, digamos, ahondando en ese concepto, pues ya para que tiene que ver con la matemática, eh, y pensar obviamente en el razonamiento desde el punto de vista matemático. Pues también muy interesante que nos recuerde pues que todo esto tiene que ver también con las competencias que en el caso pues de Colombia desde el 98 pues tiene que ver con que se han instaurado que son el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Ujú, Y pues hacia allá seguramente es que se orienta pues toda digamos la parte curricular en la educación. Y pues también teniendo en cuenta que todo ese razonamiento se analiza desde el punto de vista de lo particular, es decir, de la reflexión que hace, pues digamos, cada uno. Muy interesante todo esto, profesora. Y por supuesto, pues al fin dándonos unos ejemplos, en el caso pues de el razonamiento inductivo, para finalizar pues con un ejemplo también con profesores, en el caso del razonamiento matemático. Pues a mí ya en ese momento abro las preguntas pues, para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, pero me gustaría iniciar, profesora, comentándole, digamos, de acuerdo a lo que usted ha observado en el caso, pues, de Colombia, digamos, sobre estos dos razonamientos que hay en el caso de Colombia, que son el inductivo y el deductivo. ¿Usted cómo ha visto que se ha desarrollado, digamos, desde el punto de vista mm, de cómo está planeado a cómo realmente llega, digamos, a los salones de clase, a las instituciones, y cómo esto se ha habido permeado precisamente por esa formación que también deben tener los profesores, porque pues como usted lo menciona pues de manera muy interesante, cuando se hacen estos ejemplos y se hace ese trabajo con los profesores, pues no todos los profesores, digamos, hacen el mismo tipo de razonamiento. Entonces, ¿usted cómo ha visto que se ha permeado esto a través, pues, en las instituciones, digamos, en Colombia, para empezar? para empezar, bueno, realmente yo también, no sé el público cómo esté ahorita conformado, pero al igual que ustedes, yo también soy profesora de matemáticas, he sido Sí, profesora de matemáticas en Colombia, he tenido la oportunidad de estar tanto en secundaria y primaria. Y no sé si a veces es por las cuestiones del afán de cumplir contenido, por decirlo de alguna manera, enseñamos de esta forma memorística, algorítmica, donde no, a veces no todos, no vamos a generalizar precisamente, no invitamos a los estudiantes a reflexionar, a razonar, a cómo llegan a la construcción de una regla general y que incluso nos puede dar pie, por ejemplo, en el contexto de la generalización, sí promueve ese razonamiento que nos puede conducir a otros temas como lo es la función, incluso esa traslación o traducción, no sé cómo lo podamos llamar, de lo aritmético a lo algebraico, que muchos estudiantes presentan dificultades, entran en un choque cuando entran precisamente a esas temáticas. Otra de las cuestiones que vemos con relación a los estudiantes y nos enfocamos claramente en el profesor es que como queremos ahondar todo, ¿no? Se nos olvida a veces eso, de esa reflexión por parte de los estudiantes. Sin embargo, las actividades que se desarrollan, me voy a enfocar en el contexto de la generalización, sí ayuda muchísimo a que los estudiantes reflexionen. Sin duda alguna, otras temáticas también te pueden ayudar a que ese razonamiento matemático se potencie en sus estudiantes. Pero bueno, independientemente de lo que ocurra con los profesores, pues tenemos ese llamado a que invitemos a nuestros estudiantes a esa reflexión, pero claro, hay que concientizar tanto esos profesores que están en formación y claro, también ese profesor que también está en servicio. Sería en ese muchísimas, sentido. muchas gracias, muy amable. Entonces, abrimos el espacio, pues, de preguntas. Si alguien quiere, pues, la puede hacer, digamos, de viva voz o a través del chat. ¿Alguna pregunta? Hola, profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, profesor Joan. Hola, Cari, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu expo. Yo quiero hacer una pregunta. Es que cuando uno lee a Charles Sanders Peirce,
veo una relación entre los tres tipos de razonamientos que explicabas, el aductivo, el deductivo y el inductivo. Una de las cosas más complejas que muestra Bettina Pedemonte y David Rey es trabajar sobre lo aductivo. Digamos que en matemáticas uno hace la formalización y lo aductivo nos lleva a tratar de explicar los hechos observados a través de lo que nos ocurre. ¿Cómo uno podría solventar esta sorpresa y aterrizarla hacia lo formal sin ir a caer en un obstáculo con los muchachos? Que digamos ese pensamiento que se genera a través de la sorpresa pueda ser utilizado en pro de la formalización en el campo y no al revés. No entendí lo último. ¿El campo qué más? Que pueda ser utilizado esa sorpresa del estudiante para inventar lo formal, lo matemático y no al revés, que de pronto vaya a convertir esa sorpresa en un obstáculo por los hechos que él puede observar de la tarea. Ok. Bueno, se me escucha entrecortado, pero voy a tratar, ¿no? Ajá. Bien lo mencionas. Realmente cuando ahondas un poco más acerca del razonamiento aductivo desde la postura de Charles Peirce y demás, y su incidencia dentro de la matemática, realmente este señor, semiótico por cierto, surge desde allá, desde la matemática formal. Y la primera propuesta que él lanza acerca del estudio del razonamiento aductivo, porque por cierto, él es el creador de ese término del razonamiento aductivo, es el pionero, lo hace dentro del contexto del silogismo de la lógica formal. Y ya tiene pues antecedentes aristotélicos, tiene antecedentes de la demostración, pues desde la prueba, y ya le hace la incidencia de la prueba dentro de la matemática. Al darse cuenta de que hay un nivel de complejidad ante esto, le baja un poco debido a que no logra darse a entender en relación con la parte esta del silogismo que mencionábamos, no dejando a un lado el formalismo de la matemática. Dentro de la investigación en educación matemática, como es el caso de Pedemonte, Bettina y Reed precisamente que mencionas, ya ellos lo aterrizan dentro de nuestro contexto y lo mencionan dentro ya de la prueba. Y en ese hecho de sorpresa y demás dentro de nuestro contexto, depende de los intereses que tú tengas con los estudiantes. Yo ahorita me estoy centrando en el contexto de la generalización de patrones, pero sin duda alguna, dentro de lo formal se puede explotar lo que es el razonamiento aductivo. Depende de cómo se va a desarrollar ese proceso de enseñanza con ese grupo determinado, ya sea profesores o si bien estudiantes, aprovechar estos razonamientos, los elementos que nos proporciona para darle nombre a eso que se da dentro del aula de clase o dentro de los procesos de enseñanza. Si bien la prueba, cuando empiezas a enseñárselos a los estudiantes, bueno, dentro de la secundaria y bachillerato me atrevo a decir que son muy pocos o ausentes estos procesos de demostración formal, pero ya llevándolo a ese acercamiento de explicarle de cómo se presentan las cosas y ya después finalmente llegar a ese proceso de validación desde lo formal, sin duda alguna es el objetivo principal de estos procesos. Pero en el caso nuestro, que es el de la generalización de patrones, queremos empezar con que sea manipulable para llegar a la construcción formal de una regla general y a partir de ahí, de esa construcción, hombre, llegar a la construcción de esos conocimientos que queremos llegar, ya sea de la función cuadrática, de la función lineal, y ya vas transitando dentro de esa matemática formal. Pero todo depende de bueno, no es de las capacidades, sino de las edades y de los intereses que tengas precisamente con los estudiantes o con los profesores con los cuales estés trabajando. Muchísimas gracias, profesora. En el chat tenemos una pregunta del profesor Víctor Hugo Gil. El profesor nos dice lo siguiente. Gracias, profesora, por la conferencia. Es claro que la promoción de las competencias y de los distintos tipos de razonamiento no son exclusivos de un grado de escolaridad determinado. Se puede promover a lo largo de la escolaridad.
¿Se pensó en escalar esta investigación a ambientes tecnológicos y o explorar la posibilidad de plantearse la potencialidad en notación funcional, pensando pues en procesos infinitos? Ok, vale. Realmente, para fines de esta investigación, en estos dos ejemplos que menciono, no se ha pensado en lo tecnológico en cuanto a un software, ya sea GeoGebra, o si bien otro elemento, no sé, no se ha pensado en eso porque precisamente queríamos atender eso de que realmente sí se viera ese evidencias de tener ese razonamiento por parte de los profesores, que fue la población con la cual nos dedicábamos, entender cómo es que llegan a la construcción de la regla, cómo es que transitan desde lo aritmético a lo algebraico, cómo es que llegan desde unas configuraciones, llegan a la construcción de una regla, llegarlo hasta allá. Sin duda alguna, la tecnología sí nos proporciona muchísimas ventajas para llegar a la construcción de eso, pero no teníamos estos fines de esta investigación llegar hasta allá. Conozco casos incluso de que hay manipulación, por lo menos la Torre de Hanoi, igual, eso promueve la construcción de reglas, de sucesiones. Tenemos el caso también de la rana, que van subiendo por escalones que son manipulables, y esto se aplica con la tecnología, en la representación tabular y ya luego con base en el comportamiento de una a otra, entender el comportamiento del patrón de estas situaciones que planteo y ya luego llegar a la representación funcional de estas sucesiones. No hemos llegado hasta allá, solamente tenemos el límite de llegarlo hasta donde lo presenté, pero sí puede impactar y trascender al uso de la tecnología y a la notación funcional. Sí se puede hacer de acuerdo a la experiencia que he tenido. Solamente hemos cuidado en centrarnos en un contexto determinado, como es la generalización de patrones, pero sí puede contribuir en gran manera. Ok, profesora Karina, muchísimas gracias. Pues hasta ahora no veo ninguna otra pregunta, por lo cual le agradezco a nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, a nombre de la Vicerrectoría Académica, del Grupo GAP, Grupo de Apoyo Pedagógico, pues este fabuloso rato que nos ha usted ofrecido para pensar un poco, reflexionar un poco acerca de esto de la generalización de los patrones, cosa que me parece importantísima, igual que seguramente la mayoría pues de los que tenemos que ver con este tema, con esta área, y definitivamente tenemos que ir, digamos, mostrando cómo esto tiene una potencialidad muy grande para los estudiantes y de seguro que podemos trascender con ejemplos y con situaciones como las que usted nos acaba de plantear. Le agradecemos mucho, igual a todos los participantes que están aquí. Muchas gracias por su atención y bueno, los esperamos en el próximo seminario. Muy amables. Bueno, muchas gracias.